Bueno, ¿qué puedo decir? Este pequeño canal comenzó no hace mucho, 3 años, iniciando como un pasatiempo, subiendo de una manera algo irregular videos de diversas temáticas, tanto de animes, videojuegos, doblajes, intentos de fandubs, etc. Sin embargo, considero que ahora tengo un enfoque más claro, más directo a la temática que ha gustado a muchos. Sin embargo, tampoco quiero saturar ese contenido. Me gusta darle variedad a las cosas, hablar de diversos temas, series, películas y demás tópicos que considero pueden llegar a ser interesantes. Ese es el tema de esta ocasión. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft. Recientemente me topé con un concepto el cual puede ser tomado como un tipo de filosofía, una a la cual los humanos o personas del día a día no considerarían real. Es el que, para serles sinceros, no sabía que era partícipe de este tipo de pensamiento. El horror cósmico es el miedo a lo desconocido, pero, en contraparte de lo que pueden creer, no es el miedo habitual o una fobia en específico. Es un tipo de creencia que nació en parte por la literatura Lovecraftiana. Pero, como he mencionado, no es un género. Es un tipo de pensamiento nacido desde la emoción más antigua del ser humano, el miedo. Se puede decir que es el miedo al cosmos, pero va más allá porque entre sus grandes definiciones, cosa que en parte es complicada de entender, el horror cósmico es el temor a lo que es más grande, aquello que desconocemos, el cosmos, el ser, o mejor dicho, no ser, lo importante. El horror cósmico es un tipo de pensamiento que hace que seamos pequeños, que los grandes logros que conocemos sean tan solo una migaja atómica ante el vasto desarrollo de lo que no percibimos, lo incomprensible. Es normal que el ser humano busque explicaciones, que encuentre la manera de darle sentido a lo que desconocemos, porque es precisamente ese miedo el que nos corroe. No podemos aceptar que no tenemos el control, que aunque lo neguemos quizás haya algo más grande que rige nuestro camino. Pero es bastante egoísta darse el lujo de creer que el universo conspira contra ti. Es pensar que ni el más afortunado de los seres humanos podría darse cuenta de lo que en verdad representa el amplio mundo del cosmos. Todos los relatos de H.P. Lovecraft, sin excepciones, se resumen a la jornada filosófica y metafísica por la existencia. Un hombre más o menos ordinario descubre la realidad detrás de la realidad. La primera realidad es el mundo en el que vivimos, nuestra realidad objetiva, poblada de asuntos sociales, burocráticos, sentimentales, que ocupan nuestras grandes preocupaciones. La segunda realidad es mucho más horrorosa. Ahí viven los monstruos. Pero no todo termina ahí. Para Lovecraft, la segunda realidad es la más real que la primera. Porque la primera realidad está construida bajo la premisa de ocultar ese horror primordial que nos acecha desde un universo más amplio. El protagonista no pasa de una realidad racional a una inconcebible, sino a la verdadera realidad, que por ser tan real se torna inconcebible. En los cuentos de H.P. Lovecraft, aquellos desafortunados que entran en contacto con esa segunda realidad pierden la cordura, como mínimo, o mueren, en el peor de los casos. Nunca hay vuelta atrás hacia la primera realidad en la cual estudiamos, trabajamos, amamos y organizamos nuestras vidas de acuerdo a creencias más o menos rígidas. La segunda realidad, donde viven los monstruos, es intolerable.
De ahí, Lovecraft utiliza una enorme cantidad de términos para explicar por qué sus horrores son indescriptibles. Después de todo, ¿cómo podrían describirse si corresponden a una dimensión mucho más amplia y compleja que la nuestra? El lenguaje fue construido para transmitir objetos, ideas, cifras y abstracciones de nuestra realidad, no de la verdadera realidad. En resumen, el temor a lo desconocido que nos hace ser seres pequeños en un vasto universo, lleno de criaturas que no podríamos ni siquiera imaginar, hace claro que somos apenas un pequeño pedazo atómico en un mundo lleno de misterios y horrores que nunca podremos entender, el cual se rige por leyes que no están al alcance del entendimiento humano y que por ello mismo nos da miedo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Nos vemos a la próxima. Bye.